Y antes de continuar, permítame orar, por favor. Padre, bendito seas tú, y ahora, al continuar con la exposición de tu palabra, queremos pedir que concedas a tu siervo y a todos los oyentes sabiduría para poder comprender las Escrituras. Abre nuestro entendimiento, ilumínanos, ilumina estos textos a nuestras mentes y a nuestros corazones. Podamos nosotros aprender dócilmente a la enseñanza que tu Espíritu nos trae. Te pedimos también por aquellos que están aquí presentes, que no tienen la salvación, que el día de hoy tú, por medio de tu Espíritu, les traigas al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo tu Hijo. Y es en su nombre que pedimos todo esto. Amén. Estuve pensando durante esta semana mientras estuve en Perú, ¿cuál sería la razón por la cual Dios nos ha dado los detalles del arresto, el juicio y la crucifixión del Señor Jesús? Cosas que estamos estudiando en nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Y fue hasta esta mañana, cuando me desperté, que el primer pensamiento que vino a mi mente fue: para que se cumpliesen las Escrituras. Y sabe, estuve pensando en esto, y es que es importante tener presente que los detalles que se nos presentan en los evangelios acerca de los juicios del Señor Jesús y que culminan con su ejecución, fueron todos para el cumplimiento de las Escrituras. Escúcheme, las Escrituras nos explican con claridad que el Señor Jesús murió en la cruz para salvar a pecadores del castigo eterno, y todo esto conforme al plan de Dios. Venga conmigo al libro de Hechos, al capítulo 3, y leamos allí el versículo 18, que dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto, lo que toma lugar, es todo para que podamos ver el cumplimiento del plan de Dios conforme las Escrituras nos lo revelan. Mateo, el capítulo 26, versículos 53 y 54, nos dicen lo siguiente: ¿acaso piensas o pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre? Esto fue lo que dijo el Señor Jesús la noche que fue arrestado y que Pedro saca la espada y corta la oreja de Malco. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Y todo esto en referencia a lo que se venía: su arresto, su juicio, su muerte y su resurrección. Lucas 18, 31 al 33 dice también: tomando Jesús a los 12, esto es antes de todos los eventos de su arresto, antes de sus juicios, antes de su crucifixión, Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo esto fue para que se cumplan las Escrituras. Hay un plan de Dios, un plan diseñado desde antes de la creación del mundo, un plan del cual el Señor Jesús era totalmente consciente.
Juan 3:14, al principio del ministerio terrenal del Señor Jesús, el apóstol Juan, por revelación del Espíritu Santo, nos deja saber que Jesús era totalmente consciente de qué era lo que él había venido a hacer. Juan 3:14 dice: y como Moisés, es el Señor Jesús aquí hablándole a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús dijo lo siguiente acerca de sí mismo: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y él ahí estaba hablando acerca de cómo él iba a morir. Juan 12, versículos 32 y 33. También nos dice lo siguiente. El Señor Jesús, una vez más hablando, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra. ¿Se recuerdan lo que acabamos de leer? Que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora escuchamos a Jesús otra vez usar esa frase. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Habían dos tipos de muerte que podrían haber tomado lugar: apedreamiento, si hubiese sido a mano de los judíos; crucifixión, si hubiese sido a mano de los romanos. Y el Señor desde un principio sabía que Él iba a morir conforme al plan de Dios por medio de crucifixión. Capítulo 18, y esto ya, como lo vamos a ver en un instante, pero voy a leer algunos versículos que vamos a ver en unos instantes, pero ahora para hacer el punto de que todo esto tomó lugar conforme a las Escrituras, ¿ok? Capítulo 18 de Juan, versículos 29 al 32. Ante su defensa ante Pilato, ante su juicio ante Pilato, el Señor Jesús dice lo siguiente: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, quizá usted se pregunta: ok, Jesús, ¿por qué hasta este momento nos vienes diciendo una y otra vez, ya has leído todos estos pasajes para decirnos de que Jesús tenía que morir por medio de la cruz? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Bueno, es que sabe, ha habido y hay en el tiempo presente un esfuerzo por revisar y por cambiar la explicación de por qué es que el Señor Jesús murió. Si usted va a un documental acerca de la vida y la muerte de Jesús, con todo lo que Hollywood puede hacer y con todos sus... con todas las cosas que hacen estos documentales muy ilustrativos y todo, a usted se le va a presentar por medio de ese documental la idea que Jesús murió principalmente por ser un agitador político. Un agitador político que chocó con las autoridades romanas, quienes no tenían ni una pizca de tolerancia con aquellos que se les oponían. Si esto fuera cierto, si las cosas fueran así como los documentales lo presentan, entonces la muerte del Señor no fue para salvación. Y como comúnmente explican estos documentales, decir que la muerte de Jesucristo en la cruz fue para la salvación de pecadores no fue sino la invención de líderes en la iglesia tiempo después de la muerte de Jesús, con la única intención de atraer y de mantener seguidores. Y ¿sabe qué? Lamentablemente muchas personas le dan más veracidad a lo que un documental presenta que a lo que encontramos aquí se nos dice acerca de la muerte del Señor Jesús. Y al llegar a dichas conclusiones,
estas personas, al darle más credibilidad a la explicación que los documentales les dan, no llegan jamás al arrepentimiento ni a la salvación. Entonces es importantísimo. Les recuerdo una cosa: cuando usted lee las Escrituras, nunca, jamás piense de que es algo que no tiene importancia. Si está en las Escrituras, tiene de alguna forma, aunque nosotros quizás no lo comprendamos de inmediato, siempre tiene una razón de estar allí. Dios no gasta palabras por las puras. Dios no redunda en vano. Dios siempre que nos ha hablado, lo habla porque hay algo importante que está comunicando a través de lo que Él nos está hablando. Y como veremos el día de hoy, al cubrir la primera fase del juicio del Señor ante las autoridades gentiles, vamos a ver con claridad que al menos en la primera fase, que es lo único que el tiempo nos va a permitir el día de hoy, ninguna de las acusaciones que presentaron contra el Señor Jesús fueron verdaderas, fueran todas falsas, y que el Señor Jesús ante las autoridades romanas jamás, escuche, jamás fue hallado culpable de sedición o insurrección. Jamás. Eso es una mentira. El pasaje de hoy lo vamos a dividir en 4 partes y tenemos el pasaje de Lucas, el capítulo 23, del 1 al 7. Y el primer punto va a ser la acusación, versículos 1 y 2. El segundo punto va a ser la interrogación, versículo 3. El tercer punto va a ser la exoneración, versículo 4. Y el cuarto y último punto va a ser la insistencia, versículos 5 al 7. Vamos entonces al libro de Lucas, versículo 1 y 2, y veamos el primer punto de este juicio ante las autoridades gentiles, esta primera fase ante Pilato, versículos 1 y 2, la acusación. Dice así la Escritura, Lucas 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Hasta el mensaje anterior habíamos visto la farsa que los judíos habían hecho con un juicio que no fue sino simplemente una farsa, un juicio en su etapa final que fue llevado a cabo en el lugar donde se reunía el concilio. Y esto lo vimos hasta el capítulo 22. Y ahora, habiendo acabado esa fase del juicio ante los judíos, pues ahora los judíos, los líderes, toman al Señor Jesús y lo llevan ante Pilato, como acabamos de leer. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué le llevan ante Pilato? ¿Por qué si tanto querían la muerte de Jesús, por qué no lo mataron ahí ellos mismos? ¿Por qué lo tuvieron que llevar ante Pilato? Nosotros leemos que, por ejemplo, en el libro de los Hechos, hubo el caso en el que Esteban, cuando comparece ante los judíos, que fue solamente un tiempo después de esto, Esteban fue apedreado por los judíos. No lo llevaron ante los romanos. Pero ¿por qué en esta oportunidad? ¿Por qué es que los judíos, los líderes, es que quieren llevar a Jesús ante Pilato? Bueno, las respuestas nos las dan las Escrituras. Regrese conmigo al capítulo 22, versículo 1 y 2. Hay una respuesta humana por ello, porque temían al pueblo. Temían al pueblo. Versículo 1 y 2, capítulo 22, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Porque temían al pueblo es un comentario acerca de buscaban cómo matarle. ¿Ok? Es decir, ellos estaban viendo cómo nos podemos deshacer de Jesús, teniendo en cuenta cómo se siente la gente acerca de Jesús. ¿Ok? Ellos entonces estaban pensando, ok, directamente no lo podemos hacer porque si no el pueblo se va a ir contra nosotros. ¿De acuerdo? Ellos lo que estaban pensando era,
No podemos tomar nosotros lo que queremos hacer en nuestras propias manos ahora, aunque tenemos unas ganas de matar a Jesús. Pero tenemos que encontrar otra forma, porque ellos temían al pueblo. Pero hay una segunda razón en realidad. Está el temor de ellos de no querer enfrentar al pueblo, pero la razón en realidad subyacente debajo de todo esto es que Dios tenía un plan. Y en el plan de Dios, la muerte de su hijo no iba a ser a mano de los judíos. No es que ellos iban a apedrearlo, tenía que ser por crucifixión. Hechos 3:18, que lo hemos leído hace unos instantes, nos indica de que el plan de Dios era que su Cristo, siendo posesivo, ¿ok?, el Cristo de Dios debía de sufrir. Y esto es algo que puedo mencionar muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero valga solo ahora la oportunidad para poder mencionar lo que el Salmo 22, versículos 16 al 18 nos dicen. Salmo 22 fue escrito, como leemos aquí, por David 1000 años antes de todo lo que está aconteciendo. Y en el versículo 16 al 18 leemos lo siguiente. En forma profética, el profeta David aquí, David, aunque rey, estaba actuando como profeta, ¿cierto?, declara: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo lo que acabamos de leer es lo que sucedió cuando el Señor Jesús fue crucificado. El salmista 1000 años antes, porque ese era el plan de Dios desde el principio. Desde antes de que crease todo, ya en la mente de Dios, Dios tenía un plan de salvar al hombre y a la mujer por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Y entonces, aunque humanamente los judíos buscaban cómo matarle por el temor que tenían al pueblo, en realidad todo eso era porque Dios tenía un plan. Y entonces, regresando a Lucas, el capítulo 23, aquí es donde vemos que empieza la segunda parte del juicio del Señor. Como dije, tiene dos partes el juicio del Señor. Primero ante las autoridades judías y luego ante las autoridades gentiles. Esta segunda parte se inicia aquí y tiene también tres fases. La primera fase es ante Pilato, la segunda fase es ante Herodes Antipas y la tercera fase es de regreso con Pilato. Pilato. ¿Quién era Pilato? Bueno, él era el gobernador de allí de Israel, se podría decir. Tenía a su cargo el estar sobre Judea y sobre Samaria. Y él como gobernador ejerció ese cargo desde el año 26 hasta el año 36. Años antes que el Señor Jesús empezase su ministerio, es que Pilato asume esta gobernatura, y luego años después que el Señor Jesús muere y resucita, Pilato recién allí concluye su gobernatura. Y era un hombre muy hábil. Era un hombre muy hábil. No hay lugar a duda de que el hombre tenía que tener pasta de líder, ¿ok? Porque así nomás cualquiera no podía gobernar una región que tenía la reputación de darle siempre dolores de cabeza a Roma. Ahora bien, la acusación ante Pilato no fue la que, como se nos dice que ellos, los judíos, entendían, blasfemó al hacerse igual a Dios. ¿Se recuerdan que ante los judíos dice, Él es digno de blasfemia porque siendo hombre se ha hecho igual a Dios? Bueno, no hay blasfemia cuando es la verdad, ¿cierto? Jesús es Dios, Dios encarnado, ahí no hay ninguna blasfemia. Si fuese Juan Colucci el que dice yo soy Dios, eso sí sería blasfemia. Porque ahí sí, en ese caso, un hombre se hace Dios. Pero en el caso de Jesús, no es ninguna blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios encarnado. No había ninguna blasfemia. Pero los judíos
sabían que dicha acusación ante Pilato no tendría ninguna validez. Lo que tendría la atención del gobernador romano era si es que podían acusarle de que Jesús era un agitador, un revolucionario, un insurreccionista. Y esta es la acusación que presentan contra el Señor ante Pilato. Presentan tres partes. Dice primeramente, pervierte a la nación. En otras palabras, mira, Pilato, gobernador, escucha, está levantando a la nación contra Roma. Es la primera parte. Segundo, prohíbe pagar impuestos. Está enseñándole a la gente que no le paguen impuestos a Roma. Tercero, se proclama como rey. Por supuesto, en oposición a César. Todos son cargos falsos. Ninguno de ellos era verdad. Fue por alguno de estos cargos que los judíos decretaron que Jesús tenía que recibir la pena capital. ¿Se recuerdan? Hemos ido a través de ellos. Nunca jamás a los judíos les importó un bledo si Jesús era revolucionario o no. No les importó ni un bledo si es que estaba haciendo que el pueblo pague tributo a Roma o no, si es que él era un insurreccionista o no, si es que estaba en realidad agitando a la gente contra Roma, o si él estaba haciendo todo esto para estar en el lugar de César. Jamás. Es más, muy probablemente, si ese hubiese sido el punto de Jesús, muy probablemente los judíos hubiesen estado a su favor. Porque en realidad el sumo sacerdote y toda la gente que estaba con él estaba totalmente fastidiado de tener a los romanos encima. ¿Ok? Pero todo esto fueron cargos falsos. Jesús nunca fue visto por ellos en esa luz. Lo que vemos es que el Señor nunca hizo nada de lo que mentirosamente le acusaron. Dicen, él pervierte a la nación, que la está poniendo contra Roma. No es verdad. No es verdad. Prohíbe pagar impuestos. No es verdad. Se proclama como rey en contra de César. No es verdad. Juan 18, versículo 36. Mire lo que dice allí. Juan 18, 36. Jesús ante Pilato, ante la primera acusación que pervierte a la nación, Jesús le da una explicación a Pilato acerca de su reino. Y mire lo que dice acá el Señor Jesús. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto de que él está pervirtiendo a la nación, queriendo agitarla para que se vaya contra Roma, implicaría que Jesús está haciendo esto pensando de que él tuviese un ejército. Un ejército. Y él explica a Pilato y le dice, ok, si yo soy uno que está pervirtiendo a la nación es porque tengo planes para derrocarles a ustedes, para sacarlos a ustedes del poder, y yo debo tener un ejército, ¿cierto? Ok, pues, ¿dónde está mi ejército? ¿Dónde está mi ejército? No lo hay. Era falso de que él estaba pervirtiendo a la nación. Prohíbe pagar impuestos. Bueno, venga Lucas, capítulo 20, versículo 19 al 26. Se recuerdan en nuestro estudio, el creyente debe pagar impuestos, pero el Señor Jesús acá nunca enseñó de que nosotros no debemos pagar impuestos a las autoridades civiles. Nunca. Evadir impuestos, por eso es una falta, no solamente con el gobierno, es para con Dios también. ¿Ok? Versículo 19, mire lo que dice. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Estas cosas ellos las estaban cocinando ya por un tiempo. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Y usted puede ver la lengüita, esa vípera de la serpiente, cuando salía eso.
Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Que Jesús enseñó que no se debía pagar impuestos. Por el contrario, les dijo: por supuesto que sí deben pagar impuestos. Dale a César lo que es de César. Que se proclama como rey en oposición a César, que en realidad lo que él estaba haciendo era venir y agitar al pueblo y enseñarles que no paguen impuestos porque él quería ser rey y quería sacar a los romanos de Israel. Tampoco, no es cierto. Juan 6, versículo 15, nos describe que el Señor Jesús rehusó ser hecho rey de esa forma. Rehusó ser hecho ese tipo de rey, mejor dicho. Juan 6:15, mire lo que dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. El Señor Jesús jamás pensó ser ese tipo de rey. Jamás. Todas las acusaciones fueron falsas. Los líderes judíos querían matar a Jesucristo por medio de los romanos, y por eso, al llevarle ante Pilato, le acusan falsamente de crímenes que él jamás cometió. Pero entonces esto nos lleva ahora a nuestro segundo punto. Esa fue la acusación. Ahora veamos la interrogación. Lucas 23:3 y Juan 18, 28 al 37. Para tener de forma más completa la interrogación por parte de Pilato, vamos a tener que ir al libro de Juan, porque lo que Lucas nos presenta es solamente ya el resumen de la interrogación de Pilato, pero vemos los detalles de lo que Pilato le preguntó en esta primera fase en Juan 18. Lucas 23:3 dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Ahí hay dos partes. La primera parte, la pregunta; la segunda parte, la respuesta. Pero entre la pregunta y la respuesta hay varias cosas que toman lugar. Juan capítulo 18 nos da esos detalles. Versículo 28 al 37. Empieza el versículo 28 diciéndonos lo siguiente: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Mire, los romanos tenían un sistema de jurisprudencia que buscaban respetar. Hay que darles el crédito a los romanos de que por lo general eran muy respetuosos de su sistema de jurisprudencia. Y en su sistema de jurisprudencia debían de haber cargos claros contra una persona para ser acusada de algún crimen. Así nomás no se podía decir que alguien era un criminal. Tenían que haber cargos claros y demostrables. Ahora leemos en Juan 18:28 que llevaron al Señor Jesús de casa de Caifás al pretorio. Y acá necesito hacer tres observaciones. Primero, Juan no menciona que llevaron al Señor Jesús del lugar donde estaban, en casa de Caifás, al concilio, que es, como hemos estado viendo, tomó lugar. Cosa que los otros evangelios sí mencionan. Y es que en el flujo de lo acontecido, el juicio ante los judíos esa mañana en el concilio había sido en realidad una farsa simplemente. El verdadero juicio ilegal, en el cual decidieron matarle, tomó lugar en la casa de Caifás y no como quisieron hacerlo ver en el concilio. Y parece ser este el punto que Juan quiere recalcar. La segunda cosa que les quiero decir de este versículo del 28 es que ¿qué era el pretorio? El pretorio era el centro de comando de las autoridades romanas en Jerusalén, y este se encontraba cerca del templo y por lo tanto, por decir así, a tiro de piedra del templo donde se reunió el concilio. La tercera observación: yo quiero que usted observe la hipocresía de los supuestos ejemplos de piedad religiosa, porque el sumo sacerdote y los escribas y los ancianos y los fariseos que estaban ahí, los saduceos, los fariseos, ellos eran el ejemplo de piedad en Israel. Ellos eran las personas que debía todo el pueblo imitar. Ellos eran pulcros en la religión, ellos eran eminencias en la religión, ellos eran el ejemplo espiritual
Pero ¿saben qué? Era una mera hipocresía. Tenían escrúpulos religiosos, claramente, porque dice que no querían entrar al pretorio. ¿Por qué? Porque el pretorio era un lugar de gentiles y era una fiesta muy solemne, la Pascua. ¿Y cómo ellos podían entrar a donde estaban los gentiles? Se hubiesen contaminado ritualmente y no hubiesen podido comer la Pascua. Ah, sí, tenían esos escrúpulos religiosos los compadres. Pero sin embargo, no tenían la más mínima pizca de decencia y estaban ahí asesinando a una persona. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía en el mayor grado. Total, mera hipocresía. Déjenme decirle, a veces no dice, vemos una persona y dice, no, es que el padrecito tal, o no, el pastor tal, o no, mira, fulano tal, que es un líder religioso. Miren, señores, tiene que haber coherencia e integridad. No solamente aparente espiritualidad religiosa, tiene que haber una coherencia íntegra en la persona. Y usted va a hallar muy rápidamente entonces que en muchos hay mera hipocresía. Ahora bien, continúa Juan en el versículo 29 diciendo, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y aquí vemos pues al gobernador que al menos al principio busca que guardar el orden de jurisprudencia romana. La pregunta que hace es, ok, ¿qué acusación traes contra este hombre? ¿Cuáles son los cargos? Él está actuando acá conforme a la ley romana. Dicho sea de paso, nuestro sistema aquí en Estados Unidos es una mezcla, se podría decir, del sistema de jurisprudencia romana que hemos heredado por ser aquí en los Estados Unidos, por decir así, descendientes del Imperio Romano, ¿ok? Su influencia fue en toda Europa y los europeos fueron los que vinieron acá, y también eso mezclado con algunos principios de jurisprudencia basado en principios bíblicos, para que usted vea cuán relativamente desde el punto de vista humano, cuán bueno era el sistema de jurisprudencia romana. Así que vemos en el versículo 29 que el gobernador les dice, ok, ¿qué cargos hay contra este hombre? A lo cual los líderes judíos responden, versículo 30, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. En realidad esta respuesta no es nada convincente desde un punto de vista legal romano. Aquí usted ve como que ellos están tratando de decirle a los romanos, oye compadre, ya pues, ¿qué cosa crees tú? ¿Que nosotros somos qué? ¿Gente que estamos acá por las puras? Luego sí dicen, como hemos leído en Lucas, esto y esto es por lo que lo estamos acusando. Pero al principio como que los judíos se sentían fastidiados. No era que había una relación muy cordial entre Pilato y los judíos, déjeme decirle. ¿Okay? Pilato sabía que los líderes judíos tenían sus propios intereses en medio. No había en realidad ninguna cosa de, ay, bari, somos uña y mugre. No había nada de esas cosas entre Pilato y los judíos. Pilato detestaba a los líderes judíos detestaban a Pilato. Pero Pilato buscó que conducirse inicialmente dentro de la jurisprudencia romana. Pero el versículo 31 nos empieza a dar más luces de lo que tomó lugar. La parte primera del versículo, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Qué pasa acá? Bueno, Pilato no era ningún tonto. Pilato no era ningún tonto, como les mencioné, Pilato era bastante hábil y discernía cuando las personas tenían otras intenciones. Y él no le gustaba estar en la posición en la que estaba en este instante, oliéndose a las que los judíos le querían usar, oliéndose las que los judíos estaban tratando de manipular a Pilato. Entonces él les dice, bueno, pues si ustedes dicen que le están trayendo acá, júzguenle ustedes, pues, ¿para qué me lo traen a mí? Ustedes júzguenle y ustedes castíguenle. Pilato se las olía. Estos compadres no están acá por ninguna causa de Roma. Pilato inmediatamente dijo, ¿qué cosa? Ustedes judíos, ¿ustedes están preocupados por el bienestar de Roma? Vaya, cuéntele ese cuento a su abuela. Pilato era hábil, o sea, así nomás cualquiera no llegaba a esa posición que Pilato tenía, sobre todo en una zona, como les he dicho, una zona que era tan pronta, tan rápida para hacer un dolor de cabeza continuo a los romanos. ¿Okay? Así nomás cualquiera no quería ser designado por César en Roma, el de ir a la región de Palestina, no quería. Pero solamente los más hábiles podían llegar allí. Desde el punto de vista de Roma, alguien que velase por los intereses de Roma, del imperio.
Así que les dice eso, ante lo cual los líderes judíos, ahora la segunda parte del versículo 31, le responden que no le es permitido a ellos dar muerte a nadie. Dice, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Mire, y es que los romanos habían establecido años atrás que los pueblos bajo su dominio no tenían la potestad de ejecutar la pena capital, derecho que ellos habían reservado a sí mismos, sobre todo para velar de que nadie ose hacerle una insurrección a Roma. Entonces le quitó la autoridad a todos los gobiernos que eran súbditos de Roma, les quitó toda autoridad de ejecutar la pena capital. Todo otro tipo de castigo, todo otro tipo de pena para todo otro tipo de crimen, bien, pero cualquier cosa que significaba algo contra el imperio romano, entonces los romanos eran los únicos que tenían la autoridad de pena capital. Y Juan, en el siguiente versículo, dice que todo esto en realidad se estaba dando, toda esta dinámica, todo este intercambio entre Pilato y los judíos y la acusación y la respuesta de Pilato, todo esto se estaba dando en realidad para que se cumpliese lo que el Señor quería hacer. ¿Cuál era el plan de Dios? Versículo 32 nos dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. De un principio, una vez más, el Espíritu de Dios quiere dejar ahí bien en claro, los judíos quieren matarlo, pero no lo van a matar. Los romanos no querían matarlo, pero ellos lo van a matar. ¿Qué le parece? Y todo esto para que se cumpla el plan de Dios. Y es entonces que el versículo 33 nos dice que el interrogatorio propiamente hablando empieza, la interrogación. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato entra al pretorio, los judíos no querían entrar, entonces lo que hace es que llama al Señor Jesús para que comparezca ante él como la autoridad máxima romana allí y le pregunta si él era el rey de los judíos. Este es el paralelo de la primera parte del versículo 3 en Lucas 23. Le hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta del Señor Jesús es fascinante. La respuesta es fascinante. Porque el interrogado empieza a interrogar al que lo está interrogando. Es fascinante. Versículo 34, miren lo que dice. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Ah? ¿Qué le parece? El interrogado empieza a interrogar. Fascinante. Y lo que le dice el Señor Jesús es, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? ¿Porque tú en realidad sí lo ves? ¿O es porque otros dicen esto de mí? ¿Por qué hizo esto el Señor? ¿Para qué lo hizo el Señor? Para que quede claro que los romanos nunca vieron al Señor Jesús como un agitador, nunca lo vieron como un revolucionario, nunca lo vieron como un insurreccionista. Nunca, nunca, nunca. Era como que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pilato que Pilato sabía muy bien que él nunca, es decir, Jesús, nunca le había dado razón a Roma ni a Pilato para que le viesen a Jesús como una amenaza. Nunca lo hizo. Y tengamos presente que Pilato sabía varias cosas. Entre ellas, sabía que Jesús había limpiado el templo unos días antes, causando conmoción entre los judíos. Recuerde que la limpieza del templo viene el día martes. Acá estamos día viernes. Pilato había venido, como era toda una semana de festividades, Pilato se había movido de donde era su centro de comando hasta Jerusalén, que no era el lugar donde él estaba usualmente, y allí había venido con un destacamento romano para establecer un orden durante la fiesta. Y todo lo que estaba pasando, los romanos que estaban desparramados por todo lado, le traían reportes a los oficiales y esto llegaba al gobernador. Y lo que Jesús hizo en el templo ese día martes, 3 días antes, había sido algo que había causado conmoción. En el medio de la fiesta y vuelca las mesas y tira los animales y empieza a decir, ustedes han hecho la casa de mi padre casa de ladrones. Y hubo un movimiento ahí en ese día y todo eso llegó a oídos de Pilato. O sea, Pilato sabía, pero no consideró que esto era algo contra Roma. Es decir, estas son cosas de sus religiones. Sabía que Jesús había sido arrestado unas horas antes. ¿Por qué? Porque recuerde que lo que nos dice Juan, el capítulo 18, entonces, el versículo 12, entonces la compañía de soldados y el tribuno, estos son soldados romanos. Era el destacamento que había venido con Pilato.
¿Quién había dado la autorización para que arresten a Jesús? Pilato. Pilato había dado la autorización. Él sabía que iban a arrestar a un compadre ahí judío, por cosa que los judíos tenían. Él sabía que el pueblo veía a Jesús como una persona muy popular. Él lo sabía. Pero no había ninguna indicación que el Señor fuese una amenaza contra Roma. No es que dijo Pilato, finalmente te tengo, oye, tú que me estás causando a mí una sublevación acá. Jamás. Pilato nunca acusó al Señor Jesús, nunca le vio al Señor Jesús como un agitador, como un revolucionario, como un insurreccionista. Y en Juan 18, versículo 35, después de escuchar la respuesta de Jesús, cuando le dice el Señor Jesús, ok, gobernador, ¿usted tiene alguna evidencia contra mí? ¿O es lo que simplemente otros le están diciendo de mí? Pilato entonces le responde en el versículo 35 de la primera parte, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Esa respuesta. Vemos cómo Pilato ya empieza a mostrar su fastidio con toda esta situación. Pilato estaba fastidiado. Y así era como vivía ese hombre con los judíos. Estaba fastidiado completamente todo el tiempo. Y que él veía que todo esto acerca de Jesús era simplemente un asunto de los judíos y de su religión. Y dice, ¿y sabes qué? Lo peor de todo, yo ni soy judío y me la están tirando a mí. Yo ni soy judío y me la están tirando a mí. Pilato le dice al Señor que era más bien, en la segunda parte del versículo 35, que era más bien la nación y los líderes que le estaban entregando. Oye, es tu propio pueblo, no soy yo. Usted se da cuenta cómo una y otra vez recalca, el Espíritu Santo recalca, los romanos no le hallaron culpable. Los romanos nunca le vieron como un insurreccionista, como un revolucionario. Los romanos jamás hallaron culpable a Jesús. Jamás. El Espíritu Santo ahora también le dice, versículo 35, la segunda parte, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho para que te hayas ganado, que te odien tanto, que quieran tu muerte? ¿Qué has hecho? Y sabe que esto revela muy claramente también, fueron los líderes judíos los que quisieron matar su Mesías. Ellos le quisieron matar. Porque no creyeron que Él era el Mesías. Así que vemos la respuesta del Señor Jesús. Y una vez más, es fascinante la respuesta. Versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En una forma muy simple, magistral en realidad, el Señor Jesús le hace ver a Pilato, ¿no? Tú sabes muy bien que todo esto de acá no hay ninguna realidad a estos cargos. Si yo fuese una persona que está cometiendo esos cargos, si yo fuese culpable de ellos, bueno, entonces, ¿no tendría yo un ejército? Mis seguidores, mis servidores no estarían formados en un ejército y no estarían peleando por mí. ¿Tú crees que ellos me hubiesen permitido ser arrestado por los judíos? ¿No andaría yo con mi ejército? Si lo que estoy planeando es una sublevación, si lo que estoy planeando es un golpe de Estado, si lo que estoy planeando es derrocarte, ¿no tendría yo un ejército conmigo? Pues ¿cómo voy a hacer frente a tu ejército? ¿Voy a hacer así, ping, 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 con la mano? ¿Cierto que no? ¿Cierto? Simplemente no hay ninguna razón. ¿Tú crees que me hubiese dejado arrestar? ¿Tú crees que la guardia del templo me hubiese podido arrestar? ¿Y los siervos del sumo sacerdote? No, mi ejército hubiese peleado por mí. Como Pilato podía muy fácilmente verificar, el reino del Señor Jesús no era ningún reino que amenazaba a Roma en nada. No había ninguna amenaza al imperio romano, ninguna. Todo era falso. Pero algo le quedaba a Pilato. Versículo 37.
Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? ¿Okay? Algo le quedaba de todas maneras. ¿Eres rey entonces? La pregunta muestra que Pilato veía a Jesús en una forma como que Jesús le era un enigma. Pilato no podía comprender a Jesús. No encajaba dentro de lo que usualmente él había visto. Él había visto gente que sí era insurreccionista, que era revolucionaria. Él sí había tenido que lidiar con... Jesús no encajaba en ese molde. Había visto criminales, asesinos. Jesús no encajaba en ese molde. Para Pilato él estaba tratando de descifrar a Jesús y no podía descifrarlo. Y hay una mezcla también como de desprecio, de menosprecio en su pregunta. Entonces, ¿eres rey? La pregunta muestra también este asunto, como si lo ponemos en otras palabras, es como que Pilato le preguntase a Jesús, ¿qué tipo de rey puede ser uno que no tiene un ejército? Y porque en la mente de Pilato, el único tipo de rey es uno que tiene un ejército, ¿cierto? No puede haber otro tipo de rey. Yo no puedo ser rey sin ejército. Va una con la otra. César es César porque todo el ejército está con él. Y es el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. Y todos los reyes tienen su ejército. ¿Y tú? ¿Qué tipo de rey eres? Un rey sin ejército. Mas el Señor le responde ratificando que sí, que Él es rey. Versículo 37, la segunda parte, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y ahí es donde esto se une con Lucas 23:3, donde Jesús dice, tú lo dices. Y en efecto, lo que está diciendo literalmente es, así como has dicho, así es. Sí, soy rey. Versículo 37 dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye amigos, a lo cual Pilato, que no está en nuestro texto ahorita, pero versículo 38, versículo 38 le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? O sea, como que Pilato ya dijo, no voy a escuchar más de estas tonterías, de estas cosas de los judíos, caramba. Y que este es un rey sin ejército. ¿Qué tipo de rey es este, hombre? ¿Qué tipo de rey es este? ¿Verdad? ¿Qué tipo de rey es este? Un rey tiene su ejército. Un rey tiene servidores que van a pelear por él. Rey, ¿verdad? Pilato ya estaba ya como algunos de nosotros cuando ya el tiempo se va pasando y dice, ya pues córtala, compadre. Y esto nos regresa a Lucas. El Señor Jesús en Lucas es grabado diciendo, y respondiéndole él, versículo 3, dijo, tú lo dices. Entonces viene la exoneración, versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Ahí está. Ningún delito hallo en este hombre. La máxima autoridad romana, ante el cual muchos otros habían comparecido, muchos otros criminales, muchos otros revolucionarios, muchos otros agitadores, no halló al Señor Jesús culpable de ninguna falta que mereciese la pena capital, y así se lo hizo saber a los líderes judíos. Recalco lo que he dicho al principio. Esto es importante, esto es vital para que quede claro que el testimonio de las Escrituras es que el Señor Jesús murió en una cruz como el sustituto de los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Esto es importante. Jesús, quien es Dios, es el único que por su muerte en la cruz puede ser tu sustituto. Ningún otro puede darte salvación, ningún otro puede traer perdón de pecados. El asunto central de la Biblia, del mensaje de Dios al hombre es: arrepiéntete, pon tu confianza en mi Hijo Jesús, quien murió en una cruz, a quien yo lo puse en esa cruz para que Él pagase por tu pecado, si tú hoy te arrepientes y tú hoy crees en Él. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el evangelio de la Biblia. No como lo quieren presentar por ahí documentales, por más que vengan doctores de Princeton o que vengan doctores de algún otro seminario que tenga nombre Cristo en ello, envuelto, lo que sea, y que digan, no,
déjeme decirles, yo, eminencia tal, con mi PhD, con mi PhD tal por cual, les digo que en realidad Jesús murió porque lo confundieron con un insurreccionista. No. Jesús murió en esa cruz porque así estaba determinado que el Cristo de Dios padeciese y muriese para salvarte. Así que es el claro testimonio bíblico. Pero finalmente, versículos 5 al 7, vemos la insistencia. Pero ellos porfiaban, los líderes judíos, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Esto era lo que los líderes judíos no querían escuchar. Y Lucas nos dice, pues, que ellos porfiaban buscando que Pilato cambie su fallo de inocencia. Ya la autoridad romana se había manifestado, señores. Ya se había manifestado. Inocente. Él no es culpable. No es digno de muerte. Inocente. Pero ellos insistían, porfiaban y argumentaban allí: no puedes dejarlo libre, es un agitador, es un revolucionario, no estás haciendo bien, ¿cómo lo vas a dejar? Mira, desde Galilea hasta acá. Y entonces esto como que le dio la idea a Pilato: ¿Galilea? ¿Qué hacía Jesús en Galilea? ¿Es él Galileo? ¿Es él Galileo? Y entonces, indagando, dicen: sí. Pilato dijo dentro de sí: ahora sí, yo acá me libro de esta. Ya se me va a pasar el dolor de cabeza. Porque ahora lo que voy a hacer, Herodes está aquí en estos días de fiesta. Herodes Antipas, se refiere a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, uno de los hijos de Herodes que había quedado como gobernante después de la muerte de Herodes el Grande. Y siendo él quien tenía la jurisdicción de Galilea, verificando pues Pilato que Jesús pertenecía a esa jurisdicción y que Herodes Antipas era el responsable, el gobernante responsable de dicha jurisdicción, entonces dice: acá ya me salí yo de esta, mándenlo a Herodes. Y allí vamos a ver la segunda fase del juicio ante los gentiles, lo cual veremos, si el Señor lo permite, en nuestra siguiente oportunidad. Permítame llamarles a aquellos de ustedes que aún no han puesto su confianza en Jesucristo, a que ustedes el día de hoy se arrepientan y pongan toda su confianza solamente en Él. La Escritura es clara, dice el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El versículo 11 dice: Jesús. Jesús, el Cristo de Dios. Jesús que se encarnó para morir por ti y por mí. Mi amigo, mi amiga, te digo una cosa. Lo mencioné en el mensaje anterior en Lucas. Quizá tú nunca te veas como un Judas, nunca te veas como un Anás, nunca te veas como un Caifás, nunca te veas como un Pilato, nunca te veas como ninguno de los soldados, sean de la guardia del templo o los alguaciles del sumo sacerdote o la guardia y el tribuno de Roma. Quizá nunca te veas como uno de ellos que tomó lugar en la traición, el arresto, la falsa acusación y el deseo de matar a Jesús. Pero sin embargo, la pregunta que hizo Pilato durante el juicio, la segunda parte del juicio del Señor Jesús, en la tercera fase, que dijo: ¿qué haré con Jesús? Es la pregunta que tú también enfrentas en este día. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Jesús, que tú pienses que Él es Dios o que no es Dios, no cambia el hecho de quién Él verdaderamente es. Él es Dios. La evidencia está allí, lo ha más que demostrado.
O sea, que tú pienses, no, Él no es, no cambia ni lo va a dejar de ser. Él es quien Él es. Y Él es el eterno. Y por eso dijo, yo soy. Él es Dios. Así que no se trata en realidad qué juicio tú tengas acerca de Jesús. Pero lo que se trata en realidad es cómo vas a ser tú juzgado por Dios, por Jesús. Y Él conoce exactamente tu mente y corazón. Él sabe exactamente si tú te has arrepentido y has puesto tu confianza en Él o si no lo has hecho. Y ¿sabes qué? Todo se resume a esto. Si tú partes de esta tierra, si tú mueres sin haber creído en Jesús, sin haberte arrepentido, vas a ir al tormento eterno. Vas a ir al castigo eterno. Un castigo consciente por la eternidad, donde la ira de Dios se derramará sobre ti por haber rehusado creer quién Jesús es y lo que Él hizo por ti. Pero si tú el día de hoy te arrepientes, que fue para lo que vino el Señor Jesús, ¿ok? Aunque está la clara y evidente advertencia divina de lo que puede pasar si rehusas creer, ese no es el punto central. El punto central es que Dios vino y se humanó, como dijo Jesús mismo. Yo he venido para buscarte y para salvarte. Se podría decir, recíbeme entonces, cree en mí, ven a mí. Ese es el llamado que el Señor te hace. Espero que tu respuesta, tu única respuesta sea, sí, aquí estoy, Señor Jesús. Tómame, límpiame, he pecado contra ti. Tú eres el único que me puede perdonar, el único que me puede salvar. Vamos a orar. Padre, estoy totalmente consciente que ni yo ni ningún otro hijo tuyo puede hacer que alguien que no es un hijo tuyo en esta mañana pueda venir a Cristo. No hay poder en mí, ni hay poder en ningún ser humano para atraer a una persona y llevarla a Cristo. Pero tu palabra nos enseña con claridad que tú eres el que obra poderosamente, trayendo convicción al corazón, al alma, a la mente del pecador, del hombre y de la mujer apartado de ti, y que la estás llamando y le estás diciendo, ven a mí. Y Señor, te pido que en esta mañana esta misericordia tuya se extienda para con aquellos que están aquí presentes, para con aquellos que aún no se han reconciliado contigo. Que tu Espíritu obre poderosamente para traerlos al arrepentimiento y a la fe en ti. Señor, glorifícate, salva en esta mañana, pues en ningún otro hay salvación sino solo en ti, Señor Jesús. Haz todo esto por medio de tu Espíritu, para tu honra y gloria, la honra y gloria de nuestro trino Dios. Amén.